Hola, bienvenidos a un nuevo análisis. Hoy nos vamos a meter en la sala de máquinas de una orquesta para intentar descifrar este lenguaje, ¿no? El lenguaje que tienen los instrumentos de viento, viento madera y viento metal, ¿no? Más allá de las notas, qué herramientas tienen para expresar terror, alegría, para crear texturas que nos envuelven y sobre todo para sorprendernos, ¿no? ¿Cómo lo hacen la familia de los vientos? Y pues vamos a partir, ¿no es cierto?, con las técnicas de ejecución, tanto de viento a madera y de viento a metal. Viento a madera, pues flauta, oboe, clarinete y fagot. Y viento a metal, corno, trompeta, trombón y tuba, ¿no? La artillería pesada, digamos, de la orquesta. La idea es ir desgranando estas técnicas para entender no solo lo que son, sino cómo transforman una simple nota en música que está, pues, protagonizando, ¿no? Y que tiene una intención también. Eh, a ver, existen varios modos de ejecución, ¿no? No son un catálogo de trucos, sino son el código fuente, ¿sí? El vocabulario que une la mente del compositor con las manos y el aliento del intérprete, básicamente, ¿no? Y lo primero que salta a la vista al comparar, ¿no es cierto?, madera y metal, es como un mapa de personalidad de los instrumentos, ¿no? Hay técnicas comunes, pero luego están las que son exclusivas de la madera o las que son exclusivas del metal, ¿no? Y es ahí donde se revela la verdadera naturaleza de cada familia, ¿no? Sus fortalezas, sus secretos, sus debilidades. Me gusta esa idea de esas personalidades, ¿no? Que daba Wagner, que daba Berlioz. Tenemos la articulación. La articulación es la forma en que cada nota, como nace, vive y se conecta con la siguiente, ¿no? Es como la dicción de un cantante. Y el contraste fundamental es entre el legato, en donde todo fluye, ¿no es cierto? Y el staccato, donde las notas son como piedras separadas que están en orilla, ¿no? Y ese es el eje principal, digamos, la gran división entre conectar y separar las notas, ¿no? El legato es la búsqueda del canto perfecto, una línea de sonido que no se rompe, ¿no? Y que depende totalmente del control del aire. El staccato es lo opuesto, ¿no? Precisión, ritmo, separación. Pero claro, si la música se quedara solo en eso, sería increíblemente aburrida, ¿no? La verdadera expresión vive en los tonos grises, en el espacio que hay entre esas dos ideas. Y ahí es donde surge la primera duda, ¿no es cierto? No se quedan ahí, aparece un término como el estacato legato, ¿sí? Y justo debajo, estacato picado. Estacato legato suena a contradicción, ¿no? Como decir agua seca. O sea, notas separadas pero conectadas. ¿Cómo es posible? ¿Y qué diferencia a un estacato picado de un estacato de toda la vida, ¿no? Aquí es donde el lenguaje se vuelve sutil y a la vez pues muy poderoso, ¿no? Fíjense que un compositor puede cambiar el carácter de una melodía entera con solo una de estas indicaciones. Pensemos en ello como la puntuación, ¿no? El legato es una frase larga, sin cortes, ¿no? El estacato normal son palabras sueltas, punto. Y bueno, ahora el estacato legato o picado suave serían palabras separadas por comas, ¿sí? Hay una pequeña pausa, sí, pero el ataque de cada nota es suave, ¿no? Y la frase mantiene una conexión, no hay brusquedad. Y el estacato picado sería una palabra con un signo de exclamación al final, ¿sí? ¡Pum! Un estacato muy corto, muy acentuado, casi agresivo. Un golpe seco y rápido. No es solo la duración, ¿no? Es la intención, el tipo de ataque. Pasamos de una caricia a un golpe, básicamente, ¿no? Y hablando de velocidad, las fuentes mencionan el doble picado y el triple picado, ¿no? En ambas familias, vientos madera y vientos metal. A primera vista uno pensaría que simplemente es para tocar más rápido, pero si ya se puede tocar rápido con un picado normal, ¿por qué inventar dos técnicas más, no? Complicar un poco más. Y el asunto es que se nota la diferencia. Es una solución brillante a una limitación puramente física de la lengua. Intenta decir ta, 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 muy rápido, ¿sí? Las personas se traban. Llega un punto en que la lengua, ¿no es cierto?, por la física de la boca, no puede ir más deprisa. Es un cuello de botella. Entonces, para romper esa barrera, los músicos usan diferentes partes de la lengua, alternan consonantes como taca, taca, taca para el doble picado
y también tataka o takata para el triple picado. Y esto permite una velocidad y una claridad en pasajes que serían pues, imposibles de otra manera. No es solo más rápido, es un nivel de limpieza y precisión sobrehumano que compositores como Vivaldi o Rossini llevaron al límite, ¿no? Entonces ya tenemos la pronunciación de las notas, de la más fluida a la más cortante, ¿no? Pero una frase perfectamente pronunciada sin emoción es robótica. El siguiente paso en este lenguaje es aprender a transmitir sentimientos, ¿no? Y la herramienta pues más universal y humana para ello es el vibrato. Y pues llama mucho la atención una nota que dice sobre el vibrato, ¿no? Libre se especifica si no se quiere. Eso me hizo pensar, es muy revelador esto, no es un efecto que se añade, es el estado natural del sonido. Se da por hecho de que los músicos van a tocar con vibrato. Y es fundamental porque es lo que más nos recuerda a nosotros mismos, ¿no? El vibrato es una fluctuación sutil de la afinación, una pequeña ondulación en el sonido. Y lo que está haciendo en el fondo es imitar la cualidad expresiva de la voz humana cuando canta con alguna emoción, ¿no? Una nota completamente recta, sin vibrato, suena fría, mecánica. El vibrato da calidez, ¿no? Vulnerabilidad, vida, que se ha convertido en el estándar hasta el punto de tener que pedir que no se use, que dice lo mucho que asociamos el sonido bello, ¿no es cierto?, con esa cualidad, casi vocal. Y junto a esa calidez, la otra gran herramienta emocional es el volumen, las dinámicas. Las fuentes hablan de envolventes dinámicas que son los crescendos y decrescendos que se hacen de toda la vida, pero luego mencionan dos que parecen diseñados para provocar un sobresalto en estas familias, el esforzando y el fortepiano. Aquí entramos en el drama, ¿no? Un crescendo largo crea un suspenso increíble, pero estos dos son herramientas de shock, ¿no? El esforzando es un acento súbito y violento en una sola nota, es un grito, ¿no? Que solo pueden hacer los vientos. Y el fortepiano, en cambio, es un poco tocar una nota muy fuerte e instantáneamente bajar el volumen. Eso es una cualidad que únicamente tienen los vientos. Es un recurso, bueno, no es un recurso moderno, es el ADN de compositores como Beethoven, ¿no? Él usaba el fortepiano constantemente para sacudir al oyente, para mantenerlo al borde del asiento, ¿no? No era solo drama, sino era su forma de decir, no te vas a relajar escuchando mi música, vas a sentir. Y eso le da una perspectiva histórica a estos modos de ejecución, ¿no? Hay muchas más técnicas que alteran las notas de formas casi visuales. Por ejemplo, el glissando, que aparece en los vientos madera y metal, ¿no? Un sonido de deslizamiento entre notas como una sirena. La apertura de Rhapsody in Blue, por ejemplo, de Gershwin, ese famoso glissando del clarinete, ¿no? El ejemplo perfecto. Y es fascinante porque, aunque el efecto es el mismo, la forma de lograrlo es radicalmente distinta. En un trombón es fácil hacerlo, mueves la vara y ya está, ¿no? Pero en ese clarinete de Herwig, el músico tiene que hacer una proeza técnica, básicamente una combinación complejísima de dedos y embocadura también para que el sonido no se rompa, para que sea continuo, ¿no? Y el resultado pues, puede ser cómico, como en Herwig, o lánguido, mareante, incluso terrorífico, depende del contexto, ¿no? Luego se menciona el trémolo también, la repetición rápida de una nota que siempre suena a urgencia o a temblor, ¿no? Y también hay un picado frulato, el picado frulato, ¿no? El frulato. Esa descripción es medio curiosa, ¿no? Hacer vibrar la lengua como si pronunciaras una R. Nació de la imitación, suena casi como un gruñido de un animal o el zumbido de un insecto gigante, pero el rato que eso haces en un clarinete, ¿no es cierto? Eh, es una textura increíblemente visceral, ¿no? No es melódico, es puro efecto sonoro. Y sí, compositores como Strauss lo usaban para representar las ovejas, por ejemplo, y otros como Stravinsky para crear una sensación de terror primario, de algo antiguo y salvaje. Demuestra esto que los instrumentos no solo están para hacer melodías bonitas, ¿no? También están para pintar cuadros sonoros y evocar sensaciones físicas. Pasamos de la dicción a la emoción, ¿no? Con el frulato ya estamos entrando en territorio de efectos especiales, ¿no? Sonidos que van más allá de lo que uno esperaría. Y aquí es donde las dos listas, la de viento madera y la de viento metal, empiezan a mostrar sus personalidades.
Aquí es donde los compositores del siglo XX y XXI empezaron a preguntar qué más puede hacer este objeto, qué sonido puede hacer, qué es prohibido o qué es accidental, qué sonidos accidentales podemos convertir en música. Y la madera se convirtió en percusión, ¿no? Picado slap. El picado slap, un latigazo, suena a que le están pegando al instrumento, que es exactamente casi, ¿no? Se logra creando un vacío con la lengua en la caña o en la boquilla y soltándola de golpe. El resultado es un sonido seco, grave, percusivo, como un corcho saliendo de una botella o un pequeño latigazo, ¿no? Tiene que ser impactante eso. La primera vez que lo escuché en un concierto, bueno, fue fascinante, ¿no? Nadie espera que una flauta, el instrumento delicado que hace sinusoides, pueda sonar así de agresivo, ¿no? Y pues hay chasquidos de llaves también. Ya ni siquiera hay aire, es un instrumento como objeto. Usar el mecanismo del instrumento como percusión, ¿no? Esto se usa en el beatbox. Pongan en YouTube flauta beatbox y van a salir unas cosas increíbles. Y bueno, ¿dónde empieza el ruido tradicionalmente útil? Lo que antes era un fallo, ahora es un color más en la paleta, ¿no? Y para terminar con la madera, están los whistle tones, ¿no? Tonos de silbido. Esto pues son casi un fantasma de sonido, se producen con tan poquísimo aire que apenas excitan los armónicos más agudos. El resultado es un silbido pues increíblemente agudo, frágil, etéreo, ¿sí? Equivalente a los armónicos del violín. Si el picado slap es un grito, los whistle tones son pensamientos susurrados, eso nos dice Berlioz, ¿no? La madera explora esos extremos, ¿no? De lo percusivo a lo aéreo. Y mientras que hace el metal, la lista de efectos especiales del metal parece dominada por una sola palabra: sordinas. La mayoría pensamos que una sordina es para bajar el volumen, pero por lo que se intuye es mucho más que eso, ¿no? Es uno de los mayores malentendidos de la orquesta. Una sordina no es un simple silenciador, es un transformador de personalidad. El control del timbre, del color, del sonido, es tan importante como la melodía misma, y las sordinas son la herramienta principal del metal para esto, ¿no? Hay docenas de tipos. Las sordinas straight, la más común, le da a la trompeta ese sonido pues metálico, ¿no? Incisivo, de cine negro. La sordina cap lo hace oscuro, suave, melancólico. Y luego está la Harmon, que siempre asociamos con el jazz, ¿no? Con Miles Davis, ese sonido solitario, como a través de un teléfono antiguo, un sonido nasal, distante. Y si el músico juega con la mano, se consigue el famoso efecto wah-wah. Cada sordina cambia el alma del instrumento, la esencia. Puede hacerlo sonar cómico, amenazante, distante. Pero no es su único truco, ¿no? Mientras la madera explora los ruidos de las llaves, el metal tiene su propio secreto en el otro extremo del espectro, ¿no? Los pedal tones o notas pedal, ¿no? Son notas increíblemente graves por debajo del registro normal del instrumento, sobre todo en la tuba o el trombón bajo. Y eso pues son tan graves que a menudo se sienten más como una vibración en el suelo de la sala que como un sonido que se escucha, ¿no? Es un efecto físico, tectónico. Si los whistle tones de la flauta son aire, los pedal tones de la tuba son tierra, ¿no? Una simetría perfecta entre estas dos familias. Y pues bueno, empezamos con la gramática básica de la articulación, pasamos a la retórica de la emoción, con el vibrato y las dinámicas, y acabamos en la poesía de los efectos especiales, ¿no? Desde latigazos hasta vibraciones sísmicas. ¿Cuál es la gran conclusión de estas dos familias? Pues bueno, la idea de que los músicos simplemente toquen las notas es una ilusión, ¿no? Cada sonido que llega a nuestros oídos es el resultado de una cadena de decisiones increíblemente específicas. Nada es accidental. Detrás de cada frase musical hay una de estas técnicas, una instrucción del compositor al músico, que a su vez la interpreta y la llena de vida, ¿no? Estas listas que analizamos son la prueba de que hay un lenguaje entero ocurriendo bajo la superficie de la melodía que tarareamos. Un lenguaje del que al final hemos arañado un poco la superficie, ¿no? Esta lista es la gramática, pero las grandes obras son la literatura. Y el verdadero arte no está solo en dominar estas técnicas, sino en cómo los grandes intérpretes las combinan, cómo eligen la velocidad exacta de un vibrato
o la brusquedad de un esforzando para crear una historia sin usar palabras, ¿no? Un diálogo constante entre la intención del compositor y la sensibilidad del músico. Hemos visto el cómo y el qué de todos estos sonidos, ¿no? Pero la próxima vez que escuche una pieza musical, el reto es distinto, ¿no? Intentar no solo identificar qué instrumento está sonando, sino escuchar más profundamente, ¿sí? Cazar la técnica, eso es, cazar la técnica que está usando en ese preciso instante. Y al identificarla, preguntarse, ¿por qué? ¿Por qué el compositor eligió un frulato aquí y no un simple trémolo? ¿Por qué un fortepiano en lugar de un diminuendo? ¿Cuál era la intención? ¿Cómo ese pequeño detalle de nuestro código cambia por completo la historia que nos está contando la música? A continuación vamos a analizar, ¿no es cierto?, un video, así como hicimos con la orquesta de cuerdas, para ver qué técnicas se usan, ¿no? Y cómo se usa estas familias, ¿no? La familia de metales y la familia de viento madera. Eso, y por favor trabajemos en nuestras obras.